Buenos días a todos, ¿cómo estamos en esta mañana? Bien, ¿Cuántos estamos contentos y alegres bien bendecidos, de ver caras agradecidos, conocidas? agradecidos. Gracias a Dios porque es bueno para siempre su misericordia, Así es, aunque muchas veces dudamos de las promesas de Dios, dudamos de la obra de Dios, como dicen por ahí, tras bambalinas Dios está obrando, aunque nosotros no lo vemos, Dios está haciendo la obra. así es. Y tenemos que seguir confiando en Dios, tenemos que seguir creyendo en Él y alabándole, adorándole, exaltándole y glorificándole con todo nuestro corazón. Pues en esta mañana vamos a hacer rápidamente una oración. Padre, en esta mañana bendigo tu santo nombre. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos y glorificamos. Te damos gracias por este día, gracias por tu presencia, porque yo sé que tú estás sobrando en este lugar, que estás sobrando en los hogares, Señor y Dios, y en las vidas, Padre, de la gente que está conectada o que ha de ver este video. Que tu presencia se mueva con poder y autoridad, Dios. Permítenos ser sensibles a tu voz, a tu presencia. Háblanos en esta mañana, esta tarde, y sé tú con nosotros en todo momento y todo lugar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a abrir nuestras Biblias rápidamente en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Y vamos a empezar a leer a partir del versículo 28. Pero antes que sigamos, hace 8 días hablamos también de Lucas capítulo 15, 20. Cuando el hijo pródigo, aquel hijo que le pidió a su padre toda su parte de su herencia, y dice la palabra de Dios que se fue lejos y que malgastó todo, haciendo lo malo, lo no grato, agradable. Y todo lo que tenía lo despilfarró de tal manera que no tenía ni dónde vivir, ni qué comer, ni qué vestir. Dice la palabra de Dios que aún él estaba alimentando a los cerdos y anhelaba comer del alimento de los cerdos. Imagínense, es para que entendamos la situación en la que este hijo cayó. Y dice que un día de repente, él como que reacciona. De repente reacciona y dice, hasta los jornaleros que trabajan con mi padre tienen alimento. Y en ese momento él dice, entonces le pediré perdón y regresaré. Y la palabra de Dios dice que decidió regresar. Y a lo lejos dice la palabra de Dios que el padre lo vio, lo abrazó, le dio los mejores vestidos, le puso anillo y dice que trajeron lo mejor que había, el ternero más grande, para celebrar el regreso. Y eso lo estudiamos hace 8 días, lo vimos con detalle. Y ahora quisiera enfocarme, y si quieren ustedes llamarle segunda parte, bueno, sería la segunda parte, pero quiero que estudiemos un poco cuál fue la reacción del hermano que estuvo ahí, el hermano que estaba trabajando con el padre, el hermano que no abandonó al padre, el hermano que siguió esforzándose y trabajando, porque hay una enseñanza hermosa a través de esto. Ya vimos que por un lado, un hijo se arrepiente y decide regresar a los caminos de su padre. Y gracias a Dios porque tenemos ese Dios que no importa cómo regresamos, cuando tú y yo decidimos regresar a pesar de lo que hayamos hecho, Él simplemente nos abraza y nos da lo mejor. Pero ¿qué pasa con el hijo, aquel que siguió, que estaba trabajando? ¿Qué pasa cuando se enteró que su hermano regresó? Y aquí es donde quiero que empecemos, porque dice que mientras el hijo mayor estaba en el campo, dice que cuando él se estaba acercando a la casa, oyó la música del baile. ¿Se acuerdan que el padre hizo un banquete para celebrar que su hijo que había estado muerto regresó? Y dice que él a lo lejos escuchó la música del baile y se le hizo raro porque pues seguramente no era algo que se celebraban con frecuencia. Y entonces dice que llamó a uno de los siervos y le preguntó,
¿qué pasaba? ¿Por qué esa música? ¿Por qué se ve que hay celebración? ¿Y qué es lo que le dijo el siervo? Porque tu hermano ha regresado. Y tu papá no solamente lo aceptó, lo abrazó, sino que mató el ternero más gordo porque su hijo ha regresado sano y salvo. Ahora fíjense, ¿qué pasa con este hijo? Y vamos a empezar en el versículo 28. Lucas capítulo 15, versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo Gracias. dijo: Mira lo que dice el versículo 28. Indignado. Estaba enojado el hermano. O sea, fíjense aquí lo interesante. Se enojó, se indignó, dice esta versión. Y el hermano mayor se negó a entrar a la fiesta, a la celebración que había en honor de su hermano. Y dice que entonces su padre salió a hablar con él, a suplicarle que lo hiciera. ¿Cuál fue la reacción del hijo mayor al enterarse que su hermano, el que se había alejado, el que se había apartado, el que había dejado ese hogar, el que fue y malgastó todo lo que tenía, pero al final se arrepintió, decidió regresar? Y el hermano, ¿cuál fue su reacción? De enojo, una reacción de ira, una reacción de cómo es posible. El hermano se enoja al saber que el padre había decidido recibir al hermano, y no solamente lo había recibido, como hijo. ¿Se acuerdan que también lo hablamos hace 8 días? No perdió la esencia que tenía como hijo, porque el hijo menor había dicho: voy a regresar y le voy a pedir a mi padre que me acepte como uno de sus jornaleros más. Esa fue la actitud, una actitud de humildad y decir: hazme un jornalero más, necesito ganarme nuevamente el cariño, la posición, etcétera. Pero cuando llega, el padre sabía que él era el hijo. Y como hijo lo recibió, y es lo que Dios hace con nosotros. Somos sus hijos, y como hijos nos recibe, y como hijos nos trata. Pero el hermano mayor se enoja al saber que su padre lo había recibido y había celebrado su regreso. ¿Por qué? Fíjense aquí algo interesante. ¿Qué había en el corazón de su hermano? ¿Por qué se enojó y se indignó? Porque seguramente en su corazón había un resentimiento. ¿Por qué si yo, estando aquí contigo, no me celebras nada? Aquel que gastó, aquel que hizo lo malo, y le estás haciendo una fiesta. Un corazón resentido. Y tú y yo tenemos que guardarnos de tener ese corazón resentido, un corazón falta de misericordia. Porque lo que el padre le demuestra al hijo menor fue misericordia. ¿Qué es lo que Dios nos ofrece a ti y a mí? Aunque fallamos, aunque muchas veces nos alejamos, aunque muchas veces no hacemos lo grato, agradable, Dios derrama de su misericordia. Y este hermano estaba demostrando una reacción carnal, una reacción donde hay un resentimiento a su hermano, y tal vez a su padre, de cómo es posible que a él le festejas, a mí no, y falta de misericordia. Si él fue y se malgastó todo, él se lo merecía, y ahora él tiene que pagar las consecuencias. Y muchas veces es la forma en que nosotros vemos las cosas. Pero Dios ve las cosas en una forma diferente. Dios nos ve a ti y a mí como sus hijos amados. Nos ve a ti y a mí no como los que fallamos, sino como los que tienen un propósito, un camino que Dios quiere cumplir en nosotros. Y a pesar de que este hermano tuvo ese resentimiento, esa falta de misericordia,
dice la palabra de Dios que el Padre, así como con el primer hijo, dice que desde lejos salió a recibirlo, el Padre no se enojó con el hermano mayor. No tuvo una actitud de déjenlo afuera y que se quede y vénganse a celebrar. No, el Padre una vez más mostró misericordia ahora con el segundo hijo. A pesar de esa reacción, dice la palabra de Dios que el Padre salió a buscarlo. El Padre salió. No fue que el Hijo entró a hablar con el Padre. El Padre salió a buscarlo a donde él estaba. ¿Se acuerdan cuando dice la palabra de Dios que Jesús mismo sale a buscar a la oveja perdida, no importándole dejar a las 99? No importándole dejar, cuando también habla de aquella parábola donde pierdes una moneda y empiezas y dejas todo con tal de buscar la moneda. Así es Dios. Muchas veces va y nos busca donde estamos, va y está tocando a la puerta de nuestras vidas, de nuestros corazones, insistiendo para que nosotros podamos abrir la puerta y Él pueda entrar en nuestra vida, en nuestro corazón y nosotros poder entrar delante de su presencia. Pues el Padre una vez más dice que salió a buscar al hijo mayor, aquel que estaba enojado, y le rogaba que entrara, mostrándole ese mismo amor que le mostró al hijo menor por haber fallado, ahora al hijo mayor por la reacción que tenía. Por la reacción que había tenido. El amor que le había derramado aquel hijo que se había ido, que se había apartado, ahora se le mostraba ese mismo corazón al hijo mayor, aunque se había enojado, aunque había sido indiferente. Y ese es el corazón que Jesús mismo nos ofrece a ti y a mí. Y cómo la reacción del hijo mayor no fue la reacción del Padre, no fue ese corazón que el Padre estaba ofreciendo. Y quiero que vayamos rápidamente, acompáñame rápidamente a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Y acompáñame a leer el versículo 10. 11, y ayúdame a leer del versículo 10 al 12. Mateo capítulo 20, vamos a leer del versículo 10 al versículo 12. ¿Cómo dice? Al venir también los primeros pensaron que había de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Gracias. Dice, cuando llegaron los que fueron contratados primero, acuérdense que dice la parábola que un dueño de viñedo contrató gente y al pasar de las horas seguía contratando gente y él había acordado una cantidad con todos ellos. Entonces dice que al final del día se formaron para recibir la paga. Y tanto los que trabajaron todo el día como los que trabajaron al final recibieron su paga. Y dice que cuando ellos recibieron la paga, que era lo que se había comprometido el dueño, los primeros murmuraron contra el propietario. ¿Cómo es posible? Quejándose, mostrando otra vez esa indiferencia, mostrando otra vez esa actitud de pensar solamente en ellos y no pensar en los demás, de falta de misericordia. Simplemente dijeron, ¿cómo es posible que aquellos que llegaron al final, aquellos que trabajaron menos que nosotros y están recibiendo la misma paga? Pero aquí lo que quiero que vean es que el dueño estaba actuando con justicia, porque él les estaba pagando lo que él se había comprometido a pagarles. Pero en su corazón empezó a ver esa envidia, en su corazón empezó a ver esa indiferencia. ¿Por qué ellos reciben lo mismo que nosotros? Si nosotros
trabajamos más. O sea, ellos estaban pensando que merecían algo más. Y simplemente estaban recibiendo lo que el dueño ya les había dicho. ¿Y qué les contestó el dueño? Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Y tenemos que guardar nuestro corazón de ese sentimiento de envidia, de ese sentimiento de falta de amor, de falta de misericordia por los que están a nuestro alrededor. Lo que estaba demostrando aquí el dueño del viñedo era misericordia y amor por cada uno de ellos. Tal vez les estaba dando la misma cantidad que los primeros, pero a él no le importó, él simplemente les estaba dando lo justo. Y él quería darles aún a aquellos que llegaron al final lo mismo que los que estuvieron más tiempo. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? ¿Te da envidia que sea generoso? Y muchas veces Dios, fíjate bien, muchas veces Dios nos da más de lo que tú y yo merecemos. Tenemos un Dios generoso, misericordioso, que no nos paga conforme a nuestros pecados, que no nos paga conforme a nuestras ofensas, que no nos paga conforme a nuestras fallas, que a pesar de que muchas veces le fallamos, a pesar de que muchas veces no actuamos conforme a la voluntad de Dios, a pesar de que muchas veces nuestro corazón se está enfriando, endureciendo y dejamos de clamar a Dios y dejamos de alabarle, adorarle, de darle toda la gloria, Él sigue derramando de su misericordia y las promesas de Dios siguen presentes en su vida y las promesas de Dios para tu vida siguen presentes y Dios va a cumplir esas promesas. Sí fallamos y tropezamos, pero tú tienes un Dios generoso que no importa que hayas fallado, te toma, te levanta y dice adelante. Y dice al final el versículo 16, así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Los últimos serán primeros. No importa muchas veces en los caminos de Dios cómo arrancas, sino cómo terminas. Mucha gente arranca buscando a Dios con todo su corazón y qué bendición, pero Dios nos llama a permanecer en Él, a seguir caminando en sus sendas, en sus veredas, a seguir buscando de Dios. Así es. No importa cómo arrancas los caminos de Dios, sino cómo los terminas. Constante en los caminos de Dios, buscando de Dios, tomándote de Dios, afirmándote en Dios, dejando que Dios obre su voluntad en ti. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios? Porque tenemos un Dios misericordioso, tenemos Amén. un Dios amoroso, un Dios que nos ama en gran manera. Y vamos a regresar a nuestro pasaje principal. Estamos leyendo Lucas capítulo 15 y quisiera ahora que leyéramos el versículo 29. Lucas capítulo 15, versículo 29. ¿Cómo dice? Lucas capítulo 15, versículo 29. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Gracias. Dice este versículo, pero entonces cuando sale el padre a hablar con el hijo mayor, dice, entonces el hijo mayor le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. ¿Cuántos años te he servido sin desobedecerte y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos? Muchas veces nosotros sentimos que merecemos más. ¿Cuántas veces no le hemos reclamado a Dios? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué esto? Si yo he buscado, te he servido, como si quisiéramos extorsionarlo, ¿no? Yo te busco, pero dame esto. Yo hago esto, pero dame esto. Cuando no nos damos cuenta que Dios nos da lo que necesitamos, que tenemos un Dios justo que tiene lo mejor para nosotros. ¿Qué fue lo que hizo el hermano mayor? Recordarle a su padre todo lo que había trabajado y la forma en que le había obedecido.
Fíjense lo interesante aquí del hijo mayor. O sea, el hijo mayor le estaba diciendo en otras palabras a su padre: fíjate en cómo te he servido, en las obligaciones que he tenido delante de ti, porque el hijo pensaba o su expresión era: estoy haciendo todo esto, ¿cuál va a ser mi recompensa? ¿Y a mí qué me vas a dar? ¿Y a mí qué, y yo qué voy a disfrutar? La relación, la comunicación del padre, el hijo se estaba refiriendo al padre, el hijo mayor, como si fuera una relación de siervo con un amo, cuando él no entendía que él también era hijo, y que también el padre le amaba, y que hay una comunicación con el hijo. Y el problema del hijo no era que hubiera fallado, el problema con el hijo era que él en su corazón pensaba que iba a merecer algo más que el hijo menor. Y delante del padre, los dos eran sus hijos. Y como hijos, los dos tenían el mismo derecho. Y el padre amaba a los dos. Y el padre mostraba misericordia, amor por los dos. Pero el hijo mayor no lo entendía, porque él pensó que como el otro había fallado, él iba a merecer más. Tal vez él pensaba que se iba a quedar con todo. Tal vez él pensaba que todo iba a ser de él. No lo sé. Pero en su corazón había un resentimiento, había una envidia, había un sentir de que él merecía más. Y la palabra de Dios dice que por gracia hemos recibido la obra de Jesús en nuestro corazón. Por gracia Él nos ha rescatado, por gracia Él nos ha dado una nueva oportunidad. No es por las obras que tú haces. Dice, para que nadie se gloríe. Por eso Dios no hace lo que hace por lo que tú y yo hacemos o dejamos de hacer. Él hizo la obra, él hizo la obra en la cruz del Calvario por ti, por mí, porque nos ama y porque somos hijos de Dios. Y como hijos, Él ha derramado su gracia y su misericordia en nosotros. Amén. Amén. No es por lo que hacemos, no es por lo que tenemos, sino es por la gracia de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Amén. Ok, vamos rápidamente a Lucas capítulo 18. Y quiero que leamos del versículo 10 al 12. Lucas capítulo 18, versículo 10 al 12. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, pues, en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos y doy todo lo que gano. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Gracias. Fíjense bien, aquí Jesús está hablando la parábola del fariseo y del recaudador. Dice que 2 hombres subieron a orar. Y dice que el fariseo, el que se supone que conocía la palabra de Dios, el estudioso de la palabra de Dios, dice que se puso a orar consigo mismo, agradeciéndole porque él se sentía más que los demás. O sea, él estaba orando y diciendo gracias porque no soy como él, sin darse cuenta de la actitud de corazón que tenía delante de Dios. Y muchas veces es importante la actitud con la cual tú y yo venimos a las cosas de Dios. Y no importa dónde estés, y no importa la situación en la que estés pasando, ¿cuál es tu actitud cuando estás delante de las cosas de Dios? ¿Es una actitud de sentirte que mereces más? ¿Es una actitud de hacer menos a los demás? ¿Es una actitud de orgullo? Porque eso fue lo que el fariseo estaba haciendo, orando delante de Dios, pero con orgullo, sintiéndose mejor que los que estaban a su alrededor, sintiéndose que porque ayunaba, que por todo lo que hacía, él era mejor que la otra persona. Y el otro, que tal vez era un pecador, que había fallado muchas veces,
Dice la palabra de Dios que se acercó con un corazón humillado delante de Dios, que ni siquiera se atrevía a levantar la mirada a Dios, ni siquiera se atrevía por cuanto sabía que él había fallado, y lo único que dijo fue: ten compasión de mí, porque soy pecador. Uno reconoció que había fallado y había pecado y tenía una actitud de humildad, diciéndole: Dios, te necesito. El otro tenía una actitud de orgullo, aunque había fallado, una actitud de orgullo, sintiéndose más y sintiéndose que ni siquiera necesitaba de Dios. Y esa es la actitud que el hijo mayor estaba mostrando. Una actitud de merecer algo más, de sentirse mejor que el hermano, de sentir que él merecía más. Y no una actitud de humildad, reconociendo que eran los dos hijos del Padre. Vamos a regresar a nuestro capítulo principal y vamos a leer el versículo 30, Lucas capítulo 16. Quiero que me acompañes a leer el versículo 30. ¿Cómo dice? Lucas 15:30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Gracias. Seguía hablando el hijo mayor. Dice, pero ahora llega ese hijo tuyo. Fíjense qué interesante, no dice mi hermano. Ahora llega ese hijo tuyo, haciéndolo menos, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más grande. Aquel que ha malgastado su dinero y matas para él el becerro más grande. Aquel que te ha fallado y le das lo mejor. Aquel que ha hecho lo malo y le ofreces tu amor. Aquel que pecó y le das de tu misericordia. Porque ese es el Padre que nosotros tenemos. Que no importa que hayamos despilfarrado, que no importa lo que hayamos hecho, que no importa cómo hayamos actuado, Él siempre va a dar el becerro más gordo. Él te va a dar lo mejor a ti. El hermano mayor estaba llamando al hijo pródigo a su hermano, ese hijo tuyo. Porque no quiso decir mi hermano, porque había un resentimiento en su corazón. Si tú lees detenidamente, te darás cuenta del resentimiento que había en su corazón. De tal manera que estaba señalando al hijo y señalando los errores del hijo. Cuando dice la palabra de Dios, que antes que veas la aguja en el ojo de tu hermano, primero ve la viga que hay en el tuyo. Porque somos muy buenos para ver los errores de los demás. Somos muy buenos para señalar. Somos muy buenos para criticar y para juzgar. Pero antes de que veas la astilla, perdón, dije la aguja, es la astilla en el ojo de tu vecino, de tu hermano, de los que están a tu alrededor, primero ve la viga que tú tienes. Porque con la vara con que tú juzgues, dice la palabra de Dios que con esa vara seremos tú y yo juzgados. El hermano enfocándose en el pasado pecaminoso de su hermano y no en el arrepentimiento que él había tenido. Enfocándose en los pecados de su hermano y no enfocándose en la actitud de humildad que tuvo el hermano, de obediencia porque decidió caminar y de arrepentimiento. Pero él se enfocaba en lo malo, no en lo bueno. Fíjense, ese era el enfoque del hijo mayor. Mientras el padre dejó a un lado todos sus pecados y se enfocó en la obediencia, en el arrepentimiento del hijo menor. ¿Se dan cuenta? Dos enfoques. ¿Te enfocas en lo malo, en los pecados, o te enfocas en lo bueno, en la gracia, misericordia de Dios? Y muchas veces en medio de nuestros problemas y dificultades nos enfocamos en el problema, en lo malo, y no en lo que Dios puede hacer con esa situación.
en esa circunstancia. Mientras el padre veía a un hijo que había regresado, el hermano mayor veía a un pecador que no merecía ser perdonado. Amén. Vamos rápidamente a Jonás, capítulo 3. Vamos rápidamente a Jonás, capítulo 3, versículo 10. Jonás, capítulo 3, versículo 10. Jonás, capítulo 3, versículo 10. ¿Cómo dice? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron en su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Fíjense bien, gracias. Acuérdense de lo que pasó, cómo Dios mandó a Jonás a Nínive para que proclamara el mensaje y se arrepintieran. Y Jonás, como sabía que era un pueblo que había pecado, fallado, decidió no hacerlo, se alejó. Y ustedes saben todo lo que tuvo que vivir Jonás para que al final regresara y proclamara el Evangelio. Y dice la palabra de Dios que cuando Jonás proclama el mensaje del Evangelio, el mensaje de arrepentimiento en medio de este pueblo pecador, dice que el pueblo pecador se arrepintió. Y por eso dice la palabra de Dios que cuando Dios vio que se arrepintieron, se volvieron de sus malos caminos, cambió de parecer y no destruyó ese pueblo, que al final era lo que quería Jonás, que ese pueblo fuera destruido porque él solamente veía un grupo de pecadores, cuando Dios en su gracia y misericordia veía un pueblo que le iba a alabar, que le iba a adorar, que le iba a servir. El enfoque diferente. ¿Y qué pasa en Jonás capítulo 4, versículo 1 y 2? ¿Qué dice? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apesadumbré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de gran manera misericordia, y que te arrepientes del mal. Gracias. Fíjense, el Dios que tú y yo tenemos, dice que es un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambia de parecer y no destruyes. Así es. ¿Se dan cuenta el coraje que tenía Jonás? Porque cuando él obedeció, cómo el pueblo se arrepintió, porque Dios sabía que era un pueblo que se iba a volver de sus malos caminos. Pero Jonás simplemente estaba en su interior, él quería que ese pueblo sufriera las consecuencias de sus actos. Cuando Dios a ti y a mí no nos ha pagado conforme a nuestros actos, conforme a nuestros pecados, sino que Él ha derramado de su gracia y misericordia, y por eso tú estás de pie, por eso tú estás escuchando la palabra de Dios, por eso tú y yo podemos venir delante de la presencia de Dios, por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Amén. Y regresamos a nuestro pasaje principal ahí en Lucas capítulo 15, y vamos a leer el versículo 31. ¿Cómo dice Lucas capítulo 15, versículo 31? Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gracias. Fíjense, después de que el hijo saca todo lo que tenía en su corazón y ese resentimiento, esa falta de misericordia, ese egoísmo,
Fíjense cómo el padre le contesta con amor. Hijo mío, primero reconociendo reconociendo la posición que el hijo mayor tenía. Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que yo tengo, ¿qué le está diciendo? Es tuyo. Es tuyo. Pero hoy había que celebrar con banquete porque tu hermano que estaba muerto regresó. Aquel que estaba perdido regresó y ha sido encontrado. Ha vuelto a los caminos nuevamente. Ha regresado a los caminos. Por eso la palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Porque ha decidido volver a los caminos, no importando lo que pasó. Dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú y yo venimos a los caminos de Dios arrepentidos y clamando para que Jesús obre y se manifieste en nosotros. Palabras de amor. Hijo mío, tú siempre estás conmigo. Es decir, él estaba manifestando al hijo mayor, que a pesar de su reacción, a pesar de todo, de su comportamiento, él seguía siendo su hijo. Él no había perdido su lugar como hijo, al igual que su hermano. Porque tal vez el hijo mayor pensaba que el hermano había fallado, había pecado. Y tal vez el padre pudo haber dicho, bueno, él pecó, tal vez tú pecaste, y bueno, déjenme ver cómo nos arreglamos. Pero él no le importó, tanto con el hijo menor como con el hijo mayor, él estaba mostrando misericordia y a los dos les había manifestado, su lugar que tenían como hijos. Y como hijos, ambos tenían el derecho de disfrutar la presencia y las bendiciones del Padre, porque todo lo que el Padre tenía era de ellos. Pero fíjense algo interesante. El hermano mayor, a pesar de estar ahí, de haber estado con el Padre, no estaba valorando lo que tenía, porque él estaba concentrado en lo que le estaban dando al hermano sin darse cuenta que todo era de él también. Pero él volteó a ver al hermano en lugar de voltear a ver al Padre y las bendiciones que el Padre le ofrece. Y muchas veces nosotros vemos al vecino, vemos al de al lado, vemos en el trabajo, en la misma familia, ves al de al lado y por qué él sí, yo no, por qué él sí, cuando tú y yo tenemos y dejamos de disfrutar las bendiciones de Dios por estar volteando a ver al de al lado. Cuando Dios te está bendiciendo y ni cuenta te has dado, cuando Dios te está derramando de su amor, de su gracia, misericordia, cuando Él permite que sigas con vida, te da salud, te da un trabajo, te da una escuela, te da un hogar, unos padres, hermanos, una familia, pero tú por estar viendo qué hace el de al lado, no estás disfrutando las bendiciones de Dios. Y el hermano mayor, en lugar de disfrutar lo que el padre tenía, porque era de él también, así como del hijo menor, simplemente estaba dejando de entender que eso era de él y que él podía disfrutar porque estaba viendo que le habían dado al hijo. En lugar de ver las bendiciones que el padre tenía para él, estaba viendo lo que le habían dado al hijo. Guarda tu enfoque, guarda el enfoque que tienes. ¿Dónde tienes puestos los ojos? ¿En las cosas de abajo, en lo que sucede a tu alrededor, en lo que tienen los que están a tu alrededor, en tus circunstancias, o estás poniendo en las cosas de Dios que hoy dice, ven, porque lo mío es tuyo, porque yo quiero darte más de mí, porque yo quiero darte y cumplir ese propósito y ese llamado que tengo para tu vida? Ponte de pie, acompáñame, vamos a hacer una oración. Quisiera invitarte a que por un momento cierres tus ojos y vamos a hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta tarde por tu palabra. Gracias por lo que has hablado en nuestras vidas, a nuestros corazones. Perdónanos si nuestra actitud muchas veces ha sido como la de este hijo, quejándonos con amargura, Señor, con resentimiento, Padre, quejándonos de por qué los que están a nuestro alrededor tienen y yo no tengo, porque ellos tienen más y yo no.
Perdónanos si muchas veces hemos pensado que merecemos algo más cuando tú nos das lo que necesitamos, Padre, y lo que en ese momento merecemos. Ayúdanos, Señor. No permitas que seamos como ese fariseo que oraba señalando y juzgando a los demás, sino permítenos siempre venir con esa actitud de humildad como lo hizo el recaudador de impuestos, aquel que había pecado y que reconocía. Dice la palabra que ni siquiera podía voltear al cielo, ni siquiera podía voltear a ti porque reconocía que había pecado, y esa es la condición y de corazón que tú quieres de nosotros, un corazón humilde, reconociendo que te necesitamos más que a nada y nadie, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Dios, a tener la actitud correcta delante de ti, Dios, porque queremos que tú seas el que sigas obrando en nosotros, y permítenos entender que las bendiciones que tú nos das, Señor, son las bendiciones que el Padre al Hijo le da. Permítenos entender, Señor y Dios, Padre, la condición que tú nos has dado, Padre, como hijos tuyos, Dios, como hijos tuyos, Señor. Y no permitas que nunca perdamos de vista, Señor, que ese es el llamado que tú nos das, que eso es, Señor y Dios, el rango que tú nos das, hijos tuyos, Padre. Y te damos gracias por ello, porque no es por nuestras obras, por lo que hacemos, por lo que tenemos, sino es por tu gracia y misericordia, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Bendícenos, levántanos, fortalécenos, llénanos de ti, Dios, y permítenos venir con una actitud correcta delante de ti, Dios. Y gracias por cada bendición. Y en esta tarde también quiero hacer una oración. Tal vez tú que no has reconocido a Jesús como tu único y verdadero Señor y Salvador, tal vez tú que dices, yo quiero de las bendiciones de Dios, yo quiero que Dios venga a mi vida, yo quiero ser llamado hijo de Dios. A ti quiero que cierres por un momento tus ojos y hagas esta oración y repitas conmigo. Señor Jesús, en esta tarde vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he fallado y reconociendo que te necesito. Te necesito, Señor Jesús. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te pido que entres en mi vida, en mi corazón, y que tú obres tu voluntad en mi vida. Reconozco que tú te entregaste en la cruz del Calvario por mí y mis pecados, y que ahora mismo has resucitado y estás reinando a la derecha del Padre. Ven y reina mi vida y cumple tus propósitos en mi vida. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues damos gracias a Dios por esta palabra, gracias a Dios por lo que Dios ha hablado en nuestras vidas, a nuestros corazones. Te pedimos que sigas esforzándote en los caminos de Dios, buscando de Dios con esa actitud de humildad delante de Dios, reconociendo que le necesitamos solamente a Él, y sigamos adelante. Te mandamos muchos saludos desde la ciudad de Mountain House, California. Sigue orando por nosotros, sigue orando para que la luz de Dios se siga derramando y se manifieste poderosamente en esta ciudad. Y te invitamos a que reenvíes estos mensajes a la gente que está a tu alrededor, a tus conocidos, contactos. Ayúdanos para que más gente siga recibiendo la palabra, siga escuchando la palabra y el mensaje de Dios se siga expandiendo a otras personas, ciudades, países. Ayúdanos también en YouTube, búscanos. Ahí estamos como Iván Camacho. Ve esos mensajes y ayúdanos a reenviarlos. Y si te puedes suscribir al canal, te lo vamos a agradecer mucho. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Saludos, bendiciones.